Mientras finalizan las Navidades, comienza otra tradición, como son los programas de Vivir Rodando sobre la carrera hacia el Oscar. Y como es tradición, tenemos al otro lado a alguien que nos ayuda siempre a entender esta carrera, como es el administrador y el alma de lo que yo te diga, Nacho Gonzalo. Hola, Nacho. Hola, Raúl, ¿qué tal? Un placer estar un año más contigo. Hay que seguir las tradiciones, como tú dices, y obviamente no podíamos perder esta tradición de seguir una carrera hacia los Oscar. Este año una carrera, la verdad, bastante abierta, ¿no? Pues sí, muy abierta, porque lo normal en estas fechas era más o menos tener ya pues una ganadora pues virtual. Bueno, el año pasado era la lucha de 12 años de esclavitud, Gravity. Hace 2, antes de que finalmente Ben Affleck quedara después de las nominaciones, pero luego dio igual, pues Argo. Luego también el año de, bueno, la red social, aunque luego no ganó, pero en estos momentos era favorita. Clara, pero este año pues no existe una incontestable favorita. Es verdad que poco a poco se está estrechando el cerco entre 2 o 3 películas que son ahora mismo las que realmente parecen tener posibilidades para ganar, más allá de la nominación, pero bueno, por lo menos hay varios apartados abiertos. Luego, si te parece, los comentaremos, eso, como el de película o el de actor. Pues sí, como todos los años, ya los que escuchan Vivir Rodando estos programas, que son generalmente los más seguidos de Vivir Rodando, pues iremos categoría a categoría viendo cuáles son los favoritos para clasificarse y cuáles tienen opciones de colarse en el último momento. Pero antes, hablar un poco sobre la ceremonia. Va a ser del 22 al 23 de febrero. Decir antes que están las nominaciones a los Oscars, que van a ser el 15 de febrero. La retransmitirá como siempre a Canal Plus 1, que es la que tiene los derechos. Pero de todo esto, lo más importante, la gran novedad, es el presentador, que es Neil Patrick Harris, que es como el santo grial, ¿no? Después de unos años un poco fallidos, por fin ha llegado el que todo el mundo quería. No sé si las expectativas van a ser tan altas que al final puede haber una cierta decepción, o no sé qué esperamos de Neil Patrick Harris. Pues bueno, en principio lo esperamos todo. Antes que nada, que la gente no se asuste, porque has dicho que es la ceremonia del 22 al 23, pero va a durar eso, 4 horas como mucho, o sea que no va a ser más larga, o sea que eso está bien, que no se prolongue todo el día. Pero Neil Patrick Harris, pues presentar este año la ceremonia, la verdad es que era lo que todo el mundo quería ya desde hace tiempo, porque bueno, es un poco el actor, maestro de ceremonias por antonomasia. Ha presentado los Tony, los Emmy, y bueno, parecía que ya le quedaba solo los Oscar. Hizo ya una aparición hace unos años, una aparición un poco pegote, el año ese que presentaron Steve Martin y Alec Baldwin, pero finalmente los productores, que repiten por tercer año consecutivo, Craig Zadan y Neil Meron, pues que desde que entraron ellos a producir los Oscars siempre le han querido dar a la ceremonia una vertiente muy musical, pues teniendo en cuenta pues los shows que suele montar Neil Patrick Harris. Aún me acuerdo todavía, si no está en YouTube, el opening de los Tony del año 2013, pues que fue épico. Pues la verdad es que se espera mucho de él. Pero yo lo único que le puedo reprochar a la Academia es que en todos estos años no ha sabido encontrar su modelo de presentador. Los Emmy, los Tony, especialmente los Tony lo han encontrado, Neil Patrick Harris, Hugh Jackman, los Globos de Oro, Ricky Gervais, después Tina Fey y Amy Poehler, y los Oscar han ido dando bandazos, y finalmente no han tenido un nuevo Billy Crystal o un nuevo Johnny Carson, y finalmente han tenido que recurrir un poco a la opción más obvia, que es muy eficiente y que es la que todo el mundo quería, pero que no deja ser la opción que ya han utilizado la gran parte de los premios del mundo del espectáculo. Y da la impresión que si saliera mal, lo más seguro es que no salga mal, porque Patrick Harris tiene mucha tabla en esto, pero si realmente no saliera del todo bien, ya no le quedaría más oportunidades a los Oscars, porque como te has dicho, no tiene muchas más opciones, ¿no? No han sabido encontrar ese presentador fijo, que seguramente vaya a ser Patrick Harris. No, yo siempre me he quedado con ganas de ver por ejemplo a Ben Stiller presentado la ceremonia, o al dúo, una vez presentaron premio, Robert Downey Jr., Tina Fey, pero la verdad es que bueno, se les están acabando las opciones y ya no saben muy bien por dónde tirar, si por actores, si por uno solo, 2, presentadores de shows televisivos. Quizás Jimmy Fallon también presentó los Emmy, quizás pues se le podían dar unos Oscar, ahora que con su nuevo show televisivo está también muy metido ahora en el mundo de los actores de Hollywood. Pero bueno, veremos a venir Patrick Harris si es una opción de un año solo o al finalmente se convierte en un habitual como fue Billy Crystal en su momento.
Pues nada, si quieren empezamos ya yendo categoría a categoría. Recordar las dos fechas: nominaciones a los Oscars el 15 de febrero y la ceremonia, como has dicho, el domingo 22 de febrero. Sí, 15 de enero. 15 de enero, es verdad, lo voy a decir, 15 de enero, que, o sea, casi ya prácticamente. Sí. Y 22 de febrero la ceremonia. Sí. Pues vamos a ir con las categorías. Empezamos por película. Nos vamos a basar en el Oscarómetro que has puesto en lo que yo te diga. Vamos a ver si ha habido también ciertos cambios en el último que has hecho. En película tenemos The Imitation Game, Boyhood, Birdman, Selma, La Teoría del Todo, White Plus, Perdida, Mr. Turner, El Gran Hotel Budapest y Unbroken. Estas serían las 10 que has puesto. Y luego tenemos otras opciones como son Foxcatcher, Into the Woods, Nightcrawler o El Francotirador. Bueno, esto sigue, como has dicho, un poco abierto, aunque con las nominaciones que se dieron el otro día en los PGA, ya la cosa parece que se clarifica un poco. Sí, se va clarificando porque de momento parece que hay dos películas que son las que pelean por el triunfo, que son The Imitation Game, que es la apuesta de los Weinstein de este año, con el actor de moda Benedict Cumberbatch, y que es un poco cumple ese perfil de biopic, bien hecho, pues un héroe en su momento que fue finalmente pues un héroe que en vez de rendirle tributo por todo lo que hizo, descifrar esa máquina enigma que impidió la amenaza que creciera, la amenaza de los nazis, pues finalmente pues fue víctima pues de los prejuicios, de la incomprensión y del rechazo. O sea que una de estas películas muy con el envoltorio Weinstein, que ya ganó el premio del público en Toronto y que siempre ha estado ahí, y que curiosamente a mí me ha sorprendido que en España ha tenido bastantes buenas críticas, mejores de las esperadas quizás. Y ahí está eso, segura de Imitation Game, con Boyhood, que es, no hay que olvidarlo, la película un poco acontecimiento del año, porque es de la que más se ha hablado por ese proyecto de Richard Linklater, rodado a lo largo de 12 años, esta experiencia tan vital y tan comentada, y que, bueno, por lo menos ha sido la que ha ganado más premios este año ante las asociaciones de críticos. Eso no significa habitualmente nada, pero bueno, es un dato. Y luego también está Birdman bastante fija, La Teoría del Todo, la película, bueno, Birdman, La Viñarritu, La Teoría del Todo, la película de Stephen Hawking protagonizada por Eddie Redmayne, que también se estrena este viernes 16 en España, y Whiplash, una película así muy pequeña que viene desde Sundance, pero que tiene ese punto de energía adrenalítica que ha ido más allá de su favorito en acto de reparto, que es J.K. Simmons. Estas 5 son pues eso, fijas, sería una gran sorpresa que no estuvieran. Si hubiera 5 nominadas, seguramente serían estas 5, y la emoción en la categoría es ver quiénes ocupan los otros puestos, porque hay un buen pelotón de películas que van pues desde La Taquillera Perdida, las apuestas más de autor de Wes Anderson, El Gran Hotel Budapest o Nightcrawler, que ha gustado mucho a la crítica con Jake Gyllenhaal, o otras opciones pues como El Francotirador de Clint Eastwood, Mr. Turner, y nos dejamos 2 películas que un poco se han llevado 2 varapalos, se confiaba mucho en ellas. Una es Unbroken, Invencible, la película de Angelina Jolie, que parecía favorita todo en septiembre, pero que finalmente desde su proyección se ha descolgado, y Selma, que también tenía unas críticas de auténtica ganadora, pero que es un poco la ausencia más llamativa del gremio de productores que mencionabas, y quizás eso pues consiga al final la nominación a película o no, pues ya nos hace pensar que las críticas no eran tan encumbradoras como parecían, y que, como decíamos al principio, se hablaba de Boyhood, The Imitation Game, Birdman y Selma como las 4 candidatas al triunfo, y parece que poco a poco se va estrechando en las 2 o 3 primeras opciones. Si te parece, vamos a adelantarnos un poco. Estamos hablando de nominaciones, pero posibilidad de victoria en realidad parece ser que, por lo que te he podido leer, prácticamente son 2 películas, como serían The Imitation Game y Boyhood, ¿no? Pues sí, todo parece indicar que sí. Estamos un poco en ese momento de la carrera pues decisivo, porque estamos un poco en el momento como el año de la red social, el discurso del rey. Hace unos años, en estos momentos, la red social era absoluta favorita, nadie dudaba en su triunfo, y a partir de aquí los gremios se inclinaron de manera unánime por el discurso del rey. Boyhood, de momento, es la favorita de la crítica, la favorita en la mayoría de páginas de predicciones, un poco una película que trasciende un poco por su experiencia el tema del cine, y ahora estamos en ese momento de ver si sigue esa inercia, que ya un poco catapultaría a Boyhood como ganadora, si gana el PGA, si gana el gremio de actores, a pesar de que solo son pues profesionales, pues 2 actores, que son Patricia Arquette y Ethan Hawke, y gana todos estos premios, o ver si ahora de repente cambia la inercia y Weinstein
Weinstein pega el puñetazo en la mesa un año más y es cuando The Imitation Game empieza a ganar premios. Birdman sí que parece un poco un escalón por debajo, porque ese tono un poco de comedia amarga, meta, quizás la pueda retrotraer un poco de los grandes premios. Quizás sea la Lincoln de este año, que sea la más nominada a todo, pero a la hora de ganar pues pocos premios, y teniendo en cuenta que Selma pues está un poco en una posición un poco complicada con el ninguneo total de los gremios, pues sí que estamos en ese momento de ver si en este mes de enero la carrera se inclina por Boyhood definitivamente, o es cuando ya The Imitation Game ya coge el toro por los cuernos y ya se erige como ganadora, como teórica ganadora y hasta el final. Nada, decirle a los oyentes que prácticamente todas las películas menos que hemos hablado, menos Selma, o se han visto, tienen distribución, y la estupenda parece ser que Way Plus se va a estrenar ya en España, se estrena el 16 de enero. Antes de pasar a otra categoría, hay una película que, como tú sabes, en Video Rolando, yo y muchos de los seguidores o lectores les gusta mucho Wes Anderson, ¿no? El caso de Gran Hotel Budapest, que es muy curioso, porque prácticamente ni se contaba la carrera, simplemente no porque no gustara, porque había gustado, sino por la fecha de estreno, se había estrenado muy pronto y la gente prácticamente se había olvidado. Pero parece ser que se ha rescatado entre los técnicos y todas las asociaciones de críticos la película, y prácticamente la nominación casi, no sé si está asegurada, pero va a estar entre las mejores películas, algo que nunca ha pasado en la carrera de Wes Anderson. Sí, no, desde luego, la verdad es una gran noticia para él, para todos sus fans. Junto a Nightcrawler es la película que más aupada ha sido un poco por los gremios, y también el Gran Hotel Budapest se ha quedado con las migajas en las asociaciones, las pocas que han dejado Boyhood y Birdman. Por todo esto, pues sería una favorita, una clara fija, yo quizás la pondría como la sexta opción ahora mismo en la carrera. Es previsible que Wes Anderson posiblemente también esté nominado en el gremio de directores, que también ya sería algo también bastante definitivo, y parece ser que esta vez sí, por lo primero va a ser la película de Wes Anderson con más nominaciones, porque sin duda su apartado técnico no va a pasar desapercibido, fotografía, diseño de producción, quizás música. Eso ya la convierte en la película de Wes Anderson con más nominaciones en los Oscar, y parece que esta vez sí, porque ya muchos se quedaron un poco decepcionados de que Moonrise Kingdom se quedara muy a las puertas, posiblemente fue la 10ª ese año de las 9 nominadas, y este año pues el Gran Hotel Budapest pues sí que parece que tiene más opciones, ha funcionado bien en taquilla, buen promedio, las críticas han sido muy buenas y su mérito era sobrevivir después del verano, teniendo en cuenta que se había estrenado en marzo, así que ha llegado viva y con fuerza, y parece que va a ser un poco pues como la Dallas Buyers Club cerrando las instancias del año pasado, una película que los gremios realzaron bastante y que finalmente aseguró la nominación. Pues vamos a una categoría donde volveremos a hablar de Wes Anderson, como es la categoría de mejor director. Hablamos de un quinteto que podría ser nominado, que sería Richard Linklater, Boyhood, Alejandro González Iñárritu por Birdman, Ava DuVernay por Selma, Morte Tildum por The Imitation Game y Damien Chazelle por White Plus. Y luego tenemos a otros como Wes Anderson por El Gran Hotel Budapest, David Fincher por Perdida, James Marsh por La Teoría del Todo, o incluso el británico Mike Leigh por Mr. Turner. Este quinteto sí que parece abierto, porque a lo mejor el efecto de que Selma se pueda caer podría hacer que para Wes Anderson, por ejemplo. Sí, pues va a ser muy interesante, como decíamos, a ver qué pasa en el directores. Ya podemos decir que Ava DuVernay no va a estar en el DGA, porque si Selma no está en el gremio de productores, muy difícilmente va a estar allí como directora. Así que es un poco la oportunidad pues para que Wes Anderson, Damien Chazelle por Whiplash, o incluso Clint Eastwood, que no lo hemos mencionado, por El francotirador, pudieran estar en el DGA y coger fuerzas un poco pues también de cara a la nominación al Oscar. La verdad es que es una categoría pues en la que solo hay 2 asegurados, que son Linklater e Iñárritu. Un tercero que la lógica, aunque no esté nominada en ningún sitio, la lógica es que va a estar, que es Morten Tildum por The Imitation Game, aunque la dirección no sea lo más destacado de la película, teniendo en cuenta con la fuerza que va a llegar, es muy complicado que Weinstein no logre meterlo. Y luego quedan un poco, pues 2 plazas ahí un poco en el aire. Ava DuVernay parecía que tenía una por Selma, pero esa parece un poco en duda. Y lo que queda, pues es lo como tú bien dices, Damien Chazelle por Whiplash, Wes Anderson por El Gran Hotel Budapest y seguramente también Clint Eastwood, que es una de sus últimas grandes oportunidades para ser otra vez nominado a director, y parece que entre ellos sí que estará la nominación. Que fuera David Fincher o Mike Leigh quizás sería mucho más sorprendente hasta estas alturas. Y da la impresión, por lo que se intuye, que es el año del Linklater, aunque Boyhood no ganara la película, da la impresión que ese rodaje
maratoniano de muchos años se le va a premiar con el mejor director. Por lo menos parece que es el gran favorito, ¿no? Sí, sea por la calidad, sea por el talento, sea por el esfuerzo, por la paciencia, por el tesón, por lo que sea, pues finalmente parece que es un poco una dirección que trasciende la película, como ocurrió con Cuarón, con Gravity el año pasado. La verdad es que todo el mundo lo que destaca de Boyhood es un poco este proyecto tan personal y tan milagroso en los tiempos actuales, de estar 12 años y de que el proyecto pudiera seguir vivo y evolucionar de una manera orgánica y natural. Así que Richard Linklater es el gran favorito. Y ahora vamos a ver si este año vuelve a haber algo que nunca pasa en la historia de los Oscars, que en 3 años seguidos haya disociación película-director, cosa que pasaría si Linklater gana, que es un poco el grandísimo favorito, y por ejemplo The Imitation Game o Birdman ganan película. Pues ya quiero ir a la siguiente categoría, porque es una categoría que tú has hablado de su alto nivel, ¿no? de calidad, y prácticamente se van a quedar fuera estupendas interpretaciones, como es la de actor protagonista. Un quinteto posible de nominados podría ser Eddie Redmayne por La teoría del todo, Michael Keaton por Birdman, Benedict Cumberbatch por The Imitation Game, David Oyelowo por Selma, o Timothy Spall por Mr. Turner. Pero luego tenemos un montón de buenas interpretaciones, como la de Ralph Fiennes en El gato de Budapest, Jack Gyllenhaal por Nightcrawler, o incluso Steve Carell por Foxcatcher. Bueno, más que el quinteto habría que hablar un poco de cómo es esta categoría, ¿no? Una categoría de muchísimo nivel, mucho nivel interpretativo, donde prácticamente debería casi haber 10 nominados, porque hay mucho talento. Pues sí, no, la verdad es que estamos acostumbrados los últimos años a que sea así. Hace 2, por ejemplo, quedó fuera Jean-Louis Trintignant por Amor. El año pasado, a pesar de que era súper favorito al principio, Tom Hanks por Capitán Phillips también quedó fuera. Y este año va a ser tan bueno el quinteto que quede fuera como el que quede dentro. Vamos a ver un poco cómo va esa lucha de británicos, porque este año hay muchos británicos haciendo biopics, concretamente 4, Eddie Redmayne, Benedict Cumberbatch, David Oyelowo y Timothy Spall, y vamos a ver si les dejan que haya tantos británicos en la categoría. Y un poco teniendo en cuenta cómo está evolucionando la carrera y los gremios, las películas que están respaldando, se ha hablado mucho de Michael Keaton y su vuelta al cine, y que ha sido el más apoyado por la crítica. Se habla mucho de estos dos actores tan prometedores, ya realidades como son Benedict Cumberbatch y Eddie Redmayne, pero ojito como se metan Jake Gyllenhaal por Nightcrawler, que hace una de estas interpretaciones en las que ha perdido más de 20 kilos de peso en una película muy realzada por la crítica y los gremios, y también Bradley Cooper, que si finalmente el francotirador aprieta fuerte en la carrera y se mete en esta categoría, sería la tercera nominación consecutiva para Bradley Cooper en un papel también muy jugoso, y que en la recta final podría tener más posibilidades. Son un poco interpretaciones como la de Gyllenhaal y Bradley Cooper, que ahora mismo lo que tienen complicado es la nominación, pero que si entran podrían incluso disputarse el triunfo a última hora con los Keaton, Cumberbatch, Redmayne. Pues lo que hemos dicho, apasionante la carrera de mejor actor, todo lo apasionante las interpretaciones. Desgraciadamente vamos a otra categoría donde pasa un poco lo contrario, quizá por, ya sabemos, la pérdida de papeles importantes que tienen a veces las actrices en la actualidad, como es el actriz protagonista. Pues tendríamos un quinteto que sería Julianne Moore por Siempre Alice, Rosamund Pike por Perdida, Reese Witherspoon por Alma Salvaje, Felicity Jones por La teoría del todo y Marion Cotillard por 2 días una noche. Y luego pues tenemos otros nombres como Jennifer Aniston por Cake, Hilary Swank por The Homesman y Amy Adams por Big Eyes, entre otros nombres, ¿no? Bueno, pues pasa un poco al revés, ¿no? Aquí tenemos una favorita clarísima, como es Julianne Moore, como siempre, no solo favorita en nominación, sino que prácticamente seguro que es la que se llevará el Oscar, y prácticamente tenemos muy poquitos nombres. Sí, aquí estamos un poco en un año muy parecido al de, por ejemplo, por así decirlo, Jeff Bridges, Colin Firth. Colin Firth había tenido muy buenas críticas por Un hombre soltero, pero finalmente el que ganó fue Jeff Bridges por Extra de Country Strong, Corazón Rebelde, porque Corazón Salvaje, porque daba la sensación de que se lo debían, o sea que por mucho que
estuviera bien Colin Firth, otros actores. Era el año de Jeff Bridges, era su quinta nominación. Lo mismo ahora va a ser para Julianne Moore, que se dice pronto, pero llevaba ya 12 años fuera del radar de los Oscars, desde el doblete que consiguió por Lejos del cielo y las horas, y finalmente pues vuelve ahora en un año muy importante para ella, porque bueno, también se ha marcado taquillazos, está en la saga de los Juegos del Hambre, todavía se recuerda su papel de Sarah Palin en televisión, y bueno, y aquí presenta un drama que es un vínculo de lucimiento, esta profesora universitaria que a los 50 empieza a sentir los síntomas del Alzheimer, y es una interpretación pues muy, muy natural, muy orgánica, de ver a través de su mirada como poco a poco esa Alice del título va quedándose en nada en favor de esa enfermedad que poco a poco va creciendo en su mente. Y es verdad que es un poco su entrada es la que animó un poco la categoría, porque si no hablábamos del segundo posible Oscar para Reese Witherspoon por Alma Salvaje, Felicity Jones, que la categoría está así tan rara, pues que otro año, siendo una actriz no muy conocida, hubieran postulado como actriz de reparto para tener más posibilidades, pero en este caso ha habido coherencia, y ante la falta de competencia, pues sí que la han puesto como protagonista, la actriz de La teoría del todo. Y luego tenemos pues el gran papel femenino del año, que es el de esa Amy de Rosamund Pike en Perdida, que también sería en teoría la alternativa de Julianne Moore si lo hubiera. Y lo más emocionante es esa quinta plaza, a ver qué ocurre. Jennifer Aniston ha sido nominada al Globo de Oro y al gremio de actores, pero quizás en estas instituciones pueda tener más apoyos que en la Academia. El gremio de actores, pues bueno, pues siempre hay un colegueo entre ellos, votan tanto actores de televisión como actores de cine, y en los Globos de Oro, pues bueno, Jennifer Aniston pues tiene esa cierta aura de estrella, por lo menos en Estados Unidos, aunque sea estrella televisiva, y reina en ocasiones de la comedia romántica. Y veremos a ver si la Academia también un poco sigue esa senda, o finalmente meten a Marion Cotillard, que es una actriz que desde que ganó el Oscar lo ha intentado ya un par de ocasiones con papeles muy potentes, ha quedado fuera, y aunque 2 días una noche haya quedado fuera de mejor película de habla no inglesa, pues sus opciones pueden seguir intactas, porque es una interpretación que cuando se ve pues deja huella, y sería también una gran candidata. Recordar que lo que pasaría con Marion Cotillard si fuera nominada le pasó hace años a Penélope Cruz y Pedro Almodóvar. Sorprendentemente ese año no fue nominado al Oscar a mejor película de habla no inglesa, pero Penélope Cruz sí que se metió en ese quinteto, y sería lo mismo que le podría pasar a Cotillard. Sí, es una categoría que ha estado proclive a incluir pues a nombres pues foráneos, pues en su momento Isabel Ayani, Catherine Deneuve por Indochina, Emanuel Riva por Amor, Catalina Sandino Moreno, María de Gracia, Fernanda Montenegro, Estación Central de Brasil. Entonces pues ha sido una categoría pues que cuando han tenido la oportunidad pues también han destacado, más que en la categoría masculina, han destacado a interpretaciones europeas o no habladas en inglés. Pues vamos a pasar a la categoría de actor secundario. En la anterior categoría en actriz decía que Julianne Moore era la clara favorita, pero el que es claro favorito está en esta categoría. El quinteto sería J.K. Simmons por Whiplash, Edward Norton por Birdman, Ethan Hawke por Boyhood, Mark Ruffalo por Foxcatcher y Robert Duvall por El Juez, y hay otros como Josh Brolin por Puro Vicio, Miyavi por Unbroken, o Tim Roth por Selma, o el propio Tom Wilkinson también por Selma. Bueno, no hay mucho que decir respecto a la favoritismo total de J.K. Simmons. No sé si hay alguna opción, obviamente no de ser nominado, sino de no ganar. Bueno, es una película que ha crecido gracias también a esta interpretación, la de J.K. Simmons, muy implicado en el proyecto, ya que ya protagonizó el corto en el que se basa la película, y es un poco ese perfil, porque aquí parece que en esta categoría ganan o actores así veteranos, o actores así conocidos de rostro pero no de nombre, y J.K. Simmons un poco cumple ese perfil de Chris Cooper, ahí el año que ganó por Adaptation. El único problema de la categoría es que es una categoría muy pobre, hay muy pocos contendientes, y no es casualidad que tanto en el Globo de Oro como en el gremio de actores han sido exactamente los 5 nominados, porque tampoco hay mucho más. Podemos rascar a algún actor de Selma, pero la película se está un poco viniendo abajo. Josh Brolin, que bueno, que puede estar bien en Puro Vicio de Paul Thomas Anderson, pero la película tampoco cuenta mucho en esta carrera. Y aparte de eso, pues poco hay. Se podrían tener en cuenta interpretaciones como la de John Goodman por El Jugador, pero también es una película también muy al margen de la carrera. Así que nada, la verdad es que da la impresión de que es una categoría que hay 2 interpretaciones pues muy
muy fijas, como son la de Simmons y la de Norton, y Ethan Hawke, Mark Ruffalo y Robert Duvall estén mejor o peor, pero también un poco cumplen su misión de relleno, porque seguramente en otro año, pues en un año de más nivel no hubieran estado nominados por sus interpretaciones. La de Ethan Hawke es muy natural, con pocos Oscar clip, o sea, es muy buena interpretación, pero no de premio. Mark Ruffalo, pues también una interpretación que no es lo más alabado de la película, de Foxcatcher, que sobre todo destaca a Steve Carell y a Channing Tatum, y Robert Duvall, que está muy bien en el juez, pero que también tiene un poco ese factor de veteranía. Así que la verdad es que se le ha puesto muy bien a J.K. Simmons para ganar, y es una categoría bastante descafeinada, teniendo en cuenta, por ejemplo, el nivel que hubo hace 2 años con los Walsh, Seymour Hoffman, Tommy Lee Jones o Robert De Niro. Pero bueno, es lo que hay este año, y J.K. Simmons, pues ya desde hace unos meses, de las 4 categorías actorales, es la más segura. Es verdad que siempre en esas categorías siempre puede haber la sorpresa, es decir, que caiga Ruffalo, que caiga Robert Duvall a última hora, pero tampoco se ve a un nombre muy fuerte empujando desde atrás. Yo recuerdo ahora mismo a Michael Shannon por Revolutionary Road, por Vía Revolucionaria, que no estaba nada favorito. Hicimos el programa tú y yo, lo puse al final y sí que entró, y a lo mejor es verdad que tener un quinteto a lo mejor tan débil permite que haya un quinto que pueda colarse, pero como ya hemos dicho, hay 2 interpretaciones muy fijas, que son Edward Norton por Bergman y J.K. Simmons por Whiplash, que vais seguro, y luego pues esos 3 que hemos comentado. Antes he comentado que Whiplash se estrena el 16 y que decir que Bergman se estrena ya este viernes para poder ver ese duelo entre Norton y Michael Keaton en la película de Iñárritu. Vamos a actriz secundaria. Patricia Arquette por Boyhood, Jessica Chastain por El año más violento, Meryl Streep por Into the Woods, Emma Stone por Bergman y Keira Knightley por The Imitation Game, y luego tendríamos a otras como Laura Dern por Arma Salvaje, René Russo por Nightcrawler o Naomi Watts por St. Vincent. Bueno, vamos a ver cómo ves esta categoría, donde hay para mí un nombre claro, como es el de Patricia Arquette por Boyhood. Incluso la gente que no le ha gustado Boyhood, que cree que está un poco hinchado, sobrevalorado, ha destacado quizá a Patricia Arquette, porque quizá ella sea la gran protagonista de la película, más que el chico, ella, la madre, cómo va creciendo, ¿no? Entonces parece que la clara favorita. Quizás el viaje iniciático más interesante de la película sea el de ella, y es una gran oportunidad, tanto si gana la película como para ir haciendo rodillo e ir ganando premios importantes que justifiquen el de mejor película, y si no, pues también como los premios de recompensa, un poco pues por el esfuerzo de todos estos años. Allí vemos a crecer, envejecer, en este caso a Patricia Arquette, el paso de los años, y de esa madre un poco pues también sacrificada y luego frustrada, ¿no? Pues por cómo un poco se ha vinculado tanto a sus hijos, que luego cuando ya empiezan un poco a volar solos, pues no sabe muy bien hacia dónde reorientar su vida, y la verdad es que tiene algunas escenas muy muy potentes, y un poco en realidad es el alma de proyecto de esta película. Se habla muy bien de Meryl Streep por Into the Woods, pero bueno, evidentemente pues esa interpretación de bruja, un poco así de fábula, pues lo tiene muy difícil. Emma Stone y Keira Knightley, pues son 2 nombres que gusta ver entre las candidatas, pero son muy supporters, por así decirlo, pues muy secundarias dentro de la película. Y bueno, ya tenemos a Jessica Chastain, que es una de las actrices de moda, pero vamos, Violent Years es una película que un poco también se ha ido desinflando, aunque ganó en la Junta Nacional de Críticos, pero se ha quedado ahí un poco con ella como única opción. Y Patricia Arquette pues va en uno de los caballos ganadores de la temporada, y su triunfo parece claro. Ahora pues eso, queda ver si como en actor de reparto, quizás aquí más pudiera ser proclive a alguna sorpresa, o pues como decíamos, Laura Dern o René Russo con Nightcrawler, o incluso, aquí ya sería un poco rizar el rizo mucho, pues a Agatha Kuleza por Ida, en el caso de que se volvieran locos. Pero bueno, la verdad es que es una categoría que también parece que las 5 también van a ser candidatas. No creo que Naomi Watts por St. Vincent se cuele, yo creo que fue un poco un toque así un poco distendido del gremio de actores, y nada, en principio serán estas 5, al no ser que Laura Dern o René Russo en principio den la sorpresa. Pues hemos acabado con las 6 categorías principales. Ahora vamos con otras categorías que son muy interesantes, ¿no? Pero que no llaman tanto la atención. Pero antes te quería preguntar respecto a, estaba pensando en el favoritismo de Boyhood, si realmente Boyhood se llevara el premio a la mejor película, pero sería una victoria pues mínima, ¿no? Porque
ya sabemos que es una película sin grandes decorados, entonces tendría que ganar premios muy específicos como es película, director, actriz secundaria y guión, ¿no? Sí, no, va a volver a ser un año que va a ser una ganadora con un tanteo muy bajo. La verdad que estamos, sea por las circunstancias que sea, o por el nivel que está muy parejo, porque la cadena no le gusta repartir, o porque quizás no existe una película en los últimos años tan completa a nivel de actores, guión, campo técnico. Es muy difícil en los tiempos que corren, no como antes, que había películas con 12, 14 nominaciones, pues destacar tanto en todos los apartados. Y sí, son todas ellas ganadoras quizás un poco los tiempos que corren ahora en el cine, pues películas más de historia, más de interpretación, más austeras de forma, y por eso tenemos 12 años de esclavitud, que ganó 3 Oscar, Argo, que también ganó 3 Oscar, que es un tanteo muy bajo que desde Crash no se veía y que en la historia pues ha pasado pocas veces. En este caso, si Boyhood ganara, seguramente sería película, director, actriz de reparto, guión y montaje. Montaje también es un premio que podría caer en su mano por esas elipsis, o sea, como mucho serían 4 o 5 Oscar. Pero casi peor lo tenemos en el caso de Imitation Game, porque si gana The Imitation Game podríamos decir que podría volver a repetirse que solo ganara 3 premios, como las anteriores ganadoras, que podrían ser película, música y guión adaptado. Entonces, podríamos un poco pensar que si The Imitation Game ganara, podría tener 3 premios. Y Birdman, si ganara, pues seguramente también se quedaría en unos 3 o 4. Así que bueno, la verdad es que va a ser una ganadora se quedará seguramente, será una triunfadora con 3 o como mucho 4 Oscars. Es obvio que los tiempos de Memorias de África, en los que éramos jóvenes y una película lleva 8 o 9, parece que a lo mejor no han acabado, pero a lo mejor no volverán en mucho tiempo, ¿no? Sí, parece que la culpa parece que es de Slumdog Millionaire, que desde que ganó 8 Oscar, pues se ve que ya no han querido volver a decantarse totalmente por una película. Pues una de nuestras categorías favoritas es la que vamos ahora a entrar, como es la música original, porque tenemos grandísimos nombres como el de que pueden estar nominados, vamos a decirlos: Interestelar de Hans Zimmer, The Imitation Game de Desplat, Unbroken de Desplat, La teoría de todo, Johan Johansson, Perdida de Rendor y Ross, Under the Skin de Mika Levy, Big Eyes de Danny Elfman. Yo ahora pienso también en el Gran Hotel Budapest de Desplat. Vamos, la pregunta, aparte del ¿cuáles ves tú para ser nominados? Es: ¿Desplat ya se va a llevar el Oscar de una santa vez o va a tener que meter a las 5 nominaciones para llevárselo? Bueno, pues este año, o ahora o nunca. O sea, yo creo que este año ya sí que sí. O sea, el año pasado se volvió a quedar un poco a las puertas con Filomena, que también un poco entró a última hora su partitura, pero que se convirtió también en una alternativa en el caso de que no hubiera ganado Gravity. Pero es que este año no va a pasar, pero es que podría tener 3 nominaciones sin despeinarse, o sea, por The Imitation Game, Unbroken y el Gran Hotel Budapest. Vamos a ver, seguramente por la película por la que lo ganaría, como decíamos, sería The Imitation Game. También de las 3 bandas sonoras es un poco quizás la que sea más convencional a nivel de premios y un poco más efectiva en ese campo. Y vamos a ver si se atreven a darle un doblete a este compositor pues tan prolífico, a algo que en los últimos tiempos pues lo ha conseguido gente como John Williams o Alan Menken en canción. Así que vamos a ver si se atreven a darle 2 nominaciones a Alexander Desplat, y aunque haya riesgo de dividirse los votos, parece que este es su año. La única amenaza podría ser Hans Zimmer por Interestelar, pero teniendo en cuenta que tampoco es un compositor que despierte especiales simpatías, curiosamente solo ha ganado por El Rey León, y parece que ha vuelto en los últimos años desde que compuso Sherlock Holmes, y bueno, y veremos a ver si finalmente, pero bueno, parece que la cosa este año está muy clara a favor de Desplat, y solo Hans Zimmer podría ser una amenaza, y teniendo en cuenta que Desplat este año sí está posiblemente su mejor partitura este año sea precisamente la de The Imitation Game, y es la película la película favorita, pues a ver que este año o ahora o nunca para el compositor francés. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente categoría, un detalle: has hablado prácticamente de el único rival que tiene Desplat, que es Hans Zimmer, y es Interestelar. Ya podemos decir que Interestelar, su carrera prácticamente no ha tenido carrera, ¿no? Es un poco decepcionante para el megaproyecto que había creado Christopher Nolan, que seguramente opte a algunos premios técnicos y gracias.
Sí, no ha tenido carrera, pero la verdad es que tampoco se esperaba. Era un poco muy pensar que iba a tener más, era un poco ficticio. Primero teniendo en cuenta por el historial de Nolan en los Oscar y todo esto, y porque Interestelar pues sí es una película pues que también ha tenido opiniones para todos los gustos, y si a Selma le puede perjudicar un poco el tema 12 años de esclavitud, a Interestelar el tema Gravity, porque ¿no? También tiene algunos puntos en común con la película. Nolan pues de momento pues sigue siendo un poco siguiendo los pasos de Steven Spielberg, que un poco les costó abrir las nominaciones hacia él, o sea, un hombre al que consideraban que hacía muy buen cine espectáculo, pero no un cine serio para estar en la categoría. Origen estuvo nominada, pero porque hubo 10, y ya sabemos qué pasó con El Caballero Oscuro, que finalmente cuando lo tenía tan bien para meterse, pues finalmente no estuvo ni en película ni en director, y entró The Reader, la más convencional película de Stephen Daldry. Así que Interestelar siempre ha sido, a lo mejor al principio de la carrera, la 9ª, la 10ª opción, pero ya desde que se estrenó pues ya se vio que no era un poco la película. Tenía que haber despertado una unanimidad apabullante para ser una rival de peso en la carrera. Y antes también de pasar, tenemos que hablar de una banda sonora que es un poco la rareza, porque seguramente cuando hagamos el siguiente programa, cuando veamos el amanecer, no la vamos a tener, y me apetece hablar un poco de ese Mica Levi, de esa Under the Skin, que sorprendentemente para algunos se ha ido colando en algunos premios y prácticamente está en la carrera de música original. No sé si al final le ves con alguna probabilidad para entrar entre las 5 candidatas o es tan rareza que prácticamente se descarta ya. Hombre, alguna tiene, sobre todo si no van a lo obvio. Lo obvio sería meter a otra nominación para Alexander Desplat. Lo obvio sería nominar, por ejemplo, también a un habitual, Thomas Newman, por El Juez, que lo podrían meter, o a Danny Elfman por Behind. Si un poco no se van a los nombres más obvios y dejan algún hueco libre para alguna otra apuesta, pues la composición de Mica Levi para Under the Skin pues sí que podría estar. Pero bueno, parece que es una película un poco como Snowpiercer, que también ha sido muy apoyada en los críticos en actriz de reparto, en guión, en diseño de producción. Parece que van a ser un poco excepciones de la crítica y que a partir de ahora ya no las vamos a ver presentes en los grandes premios. Bueno, y hay que hablar de la pareja Regnell y Ross por Perdida, que también podrían tener alguna opción, aunque en mi opinión creo que han hecho el trabajo más flojo con Fincher, también podrían entrar perfectamente en ese quinteto, ¿no? Sí, no, ellos sí que van a estar, o sea, sería muy raro que no estuvieran. Entonces, pues bueno, sería un poco la tercera nominación ya para ellos por trabajar con Fincher. Y bueno, como tú dices, es una película que pega muy bien en la película, pero quizás no tan memorable o no tan destacada como la película por la que ganaba el Oscar, La Red Social. Quizás a la Academia le pueda sonar más de lo mismo y que en este caso no es tan llamativa o no es tan rompedora, a pesar de que sí que se adecúa muy bien al tono de la película. Pero sí que parece eso, que Desplat fijo, como decíamos, Zimmer fijo, Trent Reznor y Atticus Ross también. La otra opción sería Johan Johansson de La Teoría del Todo, que también es una partitura muy alabada, y quizás queda, pues eso, una quinta plaza pues para meter o a Desplat otra vez, o a Danny Elfman, como decíamos, o a Thomas Newman, o ver si se atreven a meter a Mica Levi por Under the Skin. Pues vamos con los guiones, empezamos por el original. Pues vamos a decir unos cuantos guiones que podrían entrar en ese quinteto, como el de Birdman, Boyhood, El Gran Hotel Budapest, Whiplash, Selma o Mr. Turner, ¿no? Básicamente Birdman y Boyhood seguro, y Whiplash también, y luego pues hay un ramillete que podría entrar, y prácticamente Wes Anderson quizá también, dado que estaba un poco cerrado todo eso. Sí, aquí la gran duda es ver a ver qué va a pasar con Whiplash, porque hay ahí cierta división de votos, porque en principio se la ha promocionado como guión original. Cierto, hay que decir, bueno, perdona que te interrumpa, Nacho, que creo que ya va a competir como adaptado. Sí. O sea que lo borramos de este guión original, que lo tenía apuntado por el guión, lo tenía hecho días, pero hace unas horas ya sabemos que Whiplash va a competir de guión adaptado, o sea que ya la eliminamos de esta lista. Bueno, sí, va a competir, pero bueno, como decimos, los académicos ya están votando, seguramente más de uno la ha votado como guión original, porque para eso los For Your Consideration ponía eso, pero quizás por eso pueda haber una temida división de voto y que al final no esté ni en original ni en adaptado. Veremos a ver lo que pasa. La verdad es que
tiene que estar adaptado porque adapta el corto del mismo nombre de Chazelle, así que veremos a ver si entra Whiplash o no. Y por lo demás es un premio que Birdman, Boyhood y el Gran Hotel Budapest se lo disputarán, son las 3 películas que se lo disputarán. Quizás sea un poco el premio que puede recompensar más la labor de la película de Iñárritu, por un poco ese tono de comedia amarga meta, y quizás como alternativa Boyhood, pero quizás Boyhood tenga más fortuna en teniendo en cuenta que va a estar otra vez muy repartido, pues seguramente Boyhood se llevará dirección y Birdman se llevará guión. Y otra opción que podría entrar, pues eso, Mr. Turner, Mike Leigh, que es siempre un nombre muy respetado, quieras que no, ya tiene 7 nominaciones al Oscar, 5 como guionista, es decir, todas las películas que han sonado de Mike Leigh en los Oscar han estado en mejor guión original, así que Mr. Turner también podría colarse. Pero para el triunfo es uno de los premios enfocados para una de las favoritas de la noche, bien Birdman o bien Boyhood. Perfecto, pues vamos a la adaptación, al guión adaptado, pues ahí tenemos nombres como Perdida, The Imitation Game, La Teoría del Todo, Alma Salvaje, Puro Vicio o El Francotirador. Básicamente tenemos un favorito que podría ser The Imitation Game, porque si sea victoria final obviamente va a ser guion adaptado. Perdida también podría entrar en ese quinteto, o incluso la adaptación de Puro Vicio, aunque solo sea por adaptar a Thomas Pynchon. En efecto, veremos a ver finalmente. Va a ser un poco raro ver solo a una película de Paul Thomas Anderson con esta nominación. La verdad es que es un premio que estaría cantado para The Imitation Game, simplemente porque es la favorita, pero mucho ojo con Perdida. Sí, Gillian Flynn, la veneración que se tiene en Estados Unidos por la novela, que fue un bestseller, la adaptación, la verdad es que es modélica, es muy fiel, es una buena traslación del libro a la pantalla, y bueno, es un poco la gran duda. La verdad es que The Imitation Game no puede dejar escapar este premio si quiere tener aspiraciones, y será muy emocionante un poco esta lucha, este dúo entre The Imitation Game y Perdida, que la verdad es que me da la impresión de que van a llegar muy parejas de cara al triunfo final en este apartado. Si The Imitation Game no ganara guion adaptado, prácticamente descartaría su victoria en película, que es un juego al que a veces se juega en los Oscars. Pues podríamos pensar que sí, porque yo, por ejemplo, el año pasado siempre me quedé muy con la mosca tras la oreja, con 12 años de esclavitud. Vale, ganó Lupita Nyong'o, que era un poco la sensación, podía perfectamente haber ganado a otra. Daba un poco como la impresión de que la Academia, aunque es verdad que no funciona como un todo, sino como voluntades individuales, dijeran, oye, vamos a premiar a Lupita para un poco justificar un poco el premio a 12 años de esclavitud, porque si no, no se lleva nada. Es que estamos hablando de que si no gana este premio, la única opción sería música, y claro, sería un poco muy extraño que hubiera una película que el único premio que gana, además de película, sea el de música, que no gana director, no gana el actor, no gana el guión. Podría pasar, pero son un premio que si cae para Perdida, la verdad es que se pondrían un poco las cosas bastante complicadas para la película. Perfecto, pues ya estamos llegando a la recta final, pero vamos a hablar de película de habla no inglesa. Lo que voy a hacer es decir simplemente cuáles son las películas que ya han pasado el corte, las que optan a estar en el quinteto, como son La Polaca Ida, Fuerza Mayor de Suecia, Relatos Salvajes de Argentina, Leviatán de Rusia, Timbuktu de Mauritania, Corn Island de Georgia, Accused de Países Bajos, Libertador de Venezuela y Tangerines de Estonia. Bueno, nombres clarísimos para el quinteto serían Ida, Fuerza Mayor, Relatos Salvajes y Leviatán, que por cierto Leviatán se acaba de estrenar en nuestro país, y luego ya un quinteto que podría entrar, no sé si cualquiera, ¿no? Sí, podría entrar casi cualquiera, como siempre con esa categoría hay que andarse con pies de plomo, porque Raúl ha vuelto a pasar, lo comentamos todos los años, y en la preselección pues todo el mundo se quedó ojiplático con que Mommy quedará fuera, que 2 días una noche quedará fuera, que Winter Sleep, la ganadora en Cannes, quedará fuera, y finalmente pues un poco parece que todo está muy enfocado para Ida, que la verdad es que tiene algunos fans muy enfervorizados a favor de su sensibilidad, y a otros que les parece una película realmente
pesada y un poco pues aburrida, las cosas como son. Entonces quizás esa doble dualidad pueda perjudicarla de cara al triunfo final en favor de una apuesta quizás mucho más accesible, que es, aunque tenga fama esta categoría de cine así elevado y de autor, pues normalmente hemos visto cómo suelen premiar también a películas pues muy accesibles que despierten cierto consenso. Ese es el caso de la sueca Fuerza Mayor, que en Estados Unidos ha gustado muchísimo, la historia de este padre que está de vacaciones esquiando con su familia y cuando viene una avalancha el hombre se va y les deja ya su suerte y luego tiene que cargar con esa culpa interior de un poco el padre gallina, por así decirlo. Y luego Relatos Salvajes, pues bueno, es una opción muy particular. La verdad es que sería una nominada muy particular porque ese conjunto de relatos que mezclan sátira, denuncia, crítica, reflexión y risa, pues sería una combinación bastante que removería bastante un poco a la categoría. De todas formas, todo parece indicar que Ida es la favorita, pero bueno, también lo fue La Cinta Blanca en su momento, así que quizás como la gran alternativa sería Fuerza Mayor. Y luego, como decías, pues la quinta, pues seguramente será o la de Estonia Tangerines o Con Island de Georgia o Timbuktu de Mauritania, pero bueno, sería un poco una opción de relleno porque está claro que Ida, Fuerza Mayor y Relatos Salvajes son las tres películas destacadas supervivientes de la carrera este año. Y antes de seguir me gustaría preguntarte respecto a esta categoría. Hay que decir que Vídeos Fácil con los ojos cerrados, la representante española, no fue nominada. Y hay que decir que no fue ninguna sorpresa. Prácticamente ya desde que fue elegida se dijo que no tenía muy pocas opciones. Leí a Agustín Almodóvar, creo que en el Confidencial, hablando sobre que las selecciones a película de habla inglesa se deberían hacer de otra manera, se deberían hacer frente a un comité, porque aunque te pueda gustar una película mucho, aunque gane muchos Goyas, al final la llevas una carrera y si no es la que gusta, pues prácticamente no tiene ninguna opción. ¿Tú cómo ves la selección, que se debe hacer aquí en España de la película? Porque cuando alguien puede decir, bien es fácil con los ojos cerrados, ha ganado muchos Goyas, por lo cual es lógico que la llevemos. Pero en realidad cuando se le eligió, prácticamente se la dio por descartada. Sí, no, yo veo que es una cuestión más psicológica que organizativa del comité o de cómo se vote, más psicológica en el sentido de que yo creo que la gente no sabe muy bien a quién votar. Y lo vimos un poco el año de los lunes al sol y hablé con ella. O sea, la gente un poco también sería lo ideal, sería pues que fuera como en Francia, también un comité reducido de personas expertas, muy metidas en la industria, muy metidas en el mundo del cine, que un poco supieran valorar realmente qué posibilidades tienen cada una de las tres. No se está votando la mejor película, es lo que comentamos siempre, sino la que en principio puede tener mayor recorrido. Es verdad que del trío que salió, finalmente la de la terna que salió, se puede pensar que Vivir es fácil con los ojos cerrados, pues era la mejor opción, pero claro, era la mejor opción seguramente hace 20 años. Es una categoría que también ha evolucionado con el tiempo, es verdad, no es tan rompedora como para meterte todos los años a un canino, pero bueno, ya ha ido dando pasos, se está premiando otro tipo de cine, se está alejando un poco de lo que se premiaba en los 90, el cine así sentimental, sensible, bonito, pues los Cinema Paradisos, Mediterráneo, Colia y todas estas películas. Entonces, bueno, es el momento un poco también pues de un poco sentarse, reflexionar y un poco pues decidir si en vez de que sea toda la academia o todos los académicos que estén dispuestos a ello, sino de seleccionar cada año un comité pues entre personas pues de la industria con cierto bagaje para un poco pues decidir realmente pues lo que se está votando, porque realmente está siendo muy buenos años para el cine español, pero eso no se está notando a nivel internacional. Llevamos ya 10 años que no se consigue ni una sola nominación, solamente se ha pasado al corte 2 veces, con También la lluvia y con Volver, y no se ha vuelto hasta entre las 5 candidatas. También decían en la entrevista esa que comentabas de que España tenía un nivel para cada 2-3 años tener una de las nominadas. Yo no sé si para tanto, porque hay que tener en cuenta que los demás países también juegan y evidentemente nosotros podemos hacer muy buen cine, pero eran 83 países este año compitiendo y evidentemente pues todos los demás también juegan y tienen sus opciones, pero evidentemente la presencia de España no todos los años, ni cada 2 ni cada 3, pero sí que tendría que ser pues más habitual, como sí que lo está haciendo en el caso de Francia, de Italia, de Alemania,
pero seguramente en nuestro caso es porque no se sabe muy bien un poco lo que se vota. Se tiene que votar la que más posibilidades va a tener. A veces puede ser Almodóvar y a veces no tiene por qué ser Almodóvar, y no la película que más te ha gustado, o no la película con la que tú comulgues más porque es más social o porque te toca más el tema. Es un poco, le ha pasado un poco a 2 días una noche, que podría ser una muy buena opción, pero que también seguramente funciona mejor en Europa que en Estados Unidos. El conflicto laboral que trata la película, en un país en el que funciona el despido libre como es en Estados Unidos, pues quizás las tribulaciones de la protagonista quedan un poquito así pues difuminadas, ¿no? Entonces hay que saber muy bien un poco qué elegir, y veremos a ver el año que viene, y más en este año lo que ocurre es que estaba la flagrante en principio omisión de La Isla Mínima, que sorprendió a muchos y que todos pensábamos que al menos en la terna iba a estar. Seguramente también era muy atrevido pensar que podía haber estado nominada, pues dirás que no, es un género que aquí no estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos, pero que en Estados Unidos sí, incluso con comparaciones ya con True Detective y estas cosas, así que un poco hay que llevar algo que realmente tenga posibilidades, pero que también sea algo pues un poco que aporte algo nuevo y que no se asocie a lo que habitualmente hacen en Estados Unidos. Es decir, antes te van a premiar un El secreto de sus ojos o un La gran belleza, que es una película pues que muy europea, muy poco estadounidense, que premiar un poco al thriller más obvio, pues es una categoría en la que no triunfan thrillers, no triunfan comedias, o en los últimos años no triunfan dramas así más sensibles y sentimentales, porque es un cine que el cine americano ya está acostumbrado a hacer y muy bien. Así que nada, veremos los próximos años por dónde se mueve aquí la decisión española. No, y antes de seguir hay que decir que no solo pasa con los Oscars, a veces están los premios del cine europeo donde España debería tener muchas nominaciones y al final siempre saca 2, 3, a veces la película ni siquiera se logra meter entre ellas. En los grandes festivales lo mismo, bueno, ya sabemos que en Cannes quizá hay una cierta también manía al cine español, pero bueno, al final no tiene presencia y solo tiene presencia en el Festival de San Sebastián. Da la impresión que además el cine español, que está dando muy buenas películas y se están distribuyendo de forma muy distinta internacionalmente, al final no tiene esa representación que debería tener. Sí, no, y hay que estar, lo importante es sobre todo estar ahí, es decir, como ha estado Francia, que Francia también ha cometido es decir, ha enviado, el año pasado envió Renoir, que es un biopic muy simplón y que ya se sabía que tampoco iba a estar, cuando tenía, por ejemplo, y luego no se atrevió a estrenar antes La vida de Adele, cuando La vida de Adele también podría haber sido una candidata a tener en cuenta la carrera del año pasado. Es decir, hay que un poco no verlo como un trámite, sino como verlo como una opción de exportar tu cine. Luego te premiarán o no, porque Francia, por ejemplo, están hartos de llevar más de 20 años películas y que no les premien ni a la de 3, pero por lo menos estará ahí un poco en la carrera, entre las 9, entre las 5, y bueno, y sobre todo, pues eso, sobre todo porque todos los países juegan, la verdad que hay una competencia, y este año era una competencia buena, pero quizás no pues excelente como la del año pasado o la del año de la cinta blanca Un profeta, pero sin duda pues eso es ver un poco pues que opción. Yo de todas formas creo que de las 3 elegidas pues Vivir es fácil era la mejor opción. Sí. No creo yo que 10.000 kilómetros o eso quizás hubiera sido muy austera o muy indie para Hollywood, pero bueno, es ver curiosidad a ver un poco los próximos años y si realmente a ver si vuelve a surgir una película de estas que arrastre internacionalmente y que pueda estar presente. Vamos a ver un poco el año que viene con este proyecto que ha anunciado Almodóvar y en fin, a ver, será curioso ver, pero eso, España la verdad es que no puede permitirse llevar 10 años y van para largos que no rasca nada, o sea, no está presente. Sí, es un cine que se ve, que se exporta, que tiene nominaciones, como decías tú, un poco de así menores en premios del cine europeo, pero que a nivel internacional, Globos de Oro, BAFTAs o los Oscar, está pues realmente está bastante desapercibido. Pues perfecto, gracias por ese análisis, de lo que yo también estamos bastante de acuerdo. Bueno, vamos con ya las 2 últimas categorías. Película de animación, más que hablar del quinteto, vamos a hablar quizás de la favorita, pues está
está la Lego película, Big Hero 6, como la segunda parte, Cómo entrenar a tu dragón, Brock's Trolls, el cuento de la princesa Kaguya, Song of the Sea. Más o menos vemos que hay poquitas películas para por esas finalistas. ¿Cuál ves tú que además de entrar podría ser quizá la gran favorita, o ves como la Lego película claramente la favorita? Pues es un año sin Pixar y eso se nota. La verdad, la Lego película es una película que ha tenido mucho éxito y ya se estrenó hace un año, así que tiene mucho mérito que sea así. La verdad que es una película que al principio podía considerarse tontorrona, tal, así demasiado parodia, pero que, bueno, hemos visto ahora en los tops del año, como lo habrás visto ahí en Twitter y tal, como mucha gente ha incluido la Lego película entre sus 10 mejores películas del año. O sea, que es una película que a la crítica ha gustado mucho, al público también, y se erige, pues en principio, como la favorita. No es una categoría en la que se suele premiar a secuelas, solo Toy Story 3 ganó, y porque tiene una calidad indiscutible, así como entrenar a tu dragón, pues lo tiene difícil. También lo tiene los Box Trolls, que es una película que ha funcionado pues discretamente, y Big Hero 6, la apuesta a la unión de Disney y Marvel, pues no ha tenido tampoco un éxito apabullante como Frozen el año pasado, por ejemplo. Es muy difícil alcanzar lo que consiguió Frozen. Y ahora es ver un poco en esta categoría que siempre meten algo distinto, algo foráneo, algo extranjero, algo más modesto, pues ver si se mete la belga Song of the Sea, que es la de la misma productora de The Secret of Kells, o uno de los últimos trabajos de Ghibli, que es El cuento de la princesa Kaguya, que es una película, pues no es ni mucho menos de los mejores trabajos del estudio, pero entre que estamos un poco en fase de despedida. Recordemos que Miyazaki se llevó el premio honorífico hace unos meses, y que es una película que tiene un final, la verdad, pues muy hermoso. La verdad que es toda una experiencia al final que tiene, muy lirista y muy poético. Pues sí, finalmente es la quinta opción que suelen meter todos los años, y que viene un poco de un país extranjero, pues como ha ocurrido en los casos de Francia con El ilusionista, o de la propia España con Chico y Rita. Y para finalizar ya, vamos a pasar un poco por encima por el de mejor documental, donde tenemos películas como Citizenfour, el Dave Soul Crime Sleeper, Last Days of Vietnam, Sal de la Tierra, Keep On, Jodorowsky Tour. Bueno, más o menos tenemos muchos documentales, pero prácticamente yo solo te quería centrarnos en uno, y que sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, es la gran favorita, que es nada más ni menos que el documental sobre Edward Snowden, Citizenfour, que podría perfectamente ganar, ¿no? Podría perfectamente ganar, aunque lo curioso la pasa un poco como a Selma, no está en el gremio de productores, que es una cosa que ha sorprendido ahí a todo el mundo, que no estudia este documental de Edward Snowden, que no es un documental sobre él en concreto, sino sobre las entrevistas mantenidas por una periodista con él, y un poco, pues todo un poco, y comprender. Es verdad que es un poco una historia muy difusa la de este hombre, este responsable de esta gran filtración hace unos años, y que, bueno, y que la verdad que es un documental, pues parece muy didáctico, muy emocionante, y que acerca un poco a la figura, lo que ha hecho, y un poco las motivaciones que le llevaron a actuar de esta manera. Y junto a él, pues otro de los documentales que también está muy bien y enfocado a una figura en concreto es la del fallecido crítico Roger Ebert, el documental Life Itself, que quizás pueda un poco jugar la base emocional de ser una persona muy enfocada en el mundo del cine, muy respetada, y quizás eso pues sea una favorita. El documental de Edward Snowden es favorito, pero bueno, no tanto como se cabría esperar, así que no hay que minusvalorar este Life Itself, que es un poco ese homenaje póstumo un poco a la figura de Roger Ebert, lo importante que es su figura para la crítica de cine y la crítica norteamericana en particular. Entonces pues veremos a ver pues finalmente cuál de los dos se lleva. Este año pues ya parece que no será un documental de vertiente social ni un documental de vertiente musical, como los dos últimos años Searching for Sugar Man y A 20 Pasos de la Fama. Podríamos resumir con que a lo mejor, más que meterse en un charco con la polémica de Citizenfour, podrían hacer como un homenaje, ¿no?, al cine y un poco a los críticos con Life Itself, y digamos dejar en un segundo plano a Snowden y cierta polémica que podría haber.
como pasó el año pasado con The Art of Killing, y se premió al mucho más amable a 20 pasos de la fama. Así que veremos a ver qué ocurre, pero la verdad es que sí, Citizen 4 empezó la carrera muy fuerte, pero la verdad es que el documental de Roger Ebert, prácticamente los dos han ganado el mismo número de premios, o sea que tampoco, a nivel cuantitativo, tampoco es uno más favorito que el otro. Es verdad que el de Snowden, al principio, un poco incluso cuando se estrenó, pues personas lo veían incluso en mejor película, que eso ya era un poco ciencia ficción. A día de hoy ver un documental en mejor película también, pero bueno, sí que quizás es el voto emotivo siempre cuenta en estos casos, y el de Life Itself pues puede ser muy muy importante. Y luego veremos a ver pues si entran, pues como decimos, si entra La Sal de la Tierra, que es un documental también muy interesante sobre la figura del fotógrafo Sebastián Salgado. Es un documental ya estrenado en España y muy recomendable, y ver también, por lo menos parece que puede colarse entre los favoritos este documental de Wim Wenders. Y Jodorowsky's Dune prácticamente lo descartamos en ese quinteto de nominados. ¿Cuál? Jodorowsky's Dune. Bueno, pues podría estar. La verdad es que quizás es un proyecto muy muy personal. La verdad es que aquí se suelen reconocer pues trabajos pues o sociales o más amables, como decimos, pero bueno, ahí está en la carrera. La verdad es que eso, yo sí que podríamos decir que hay tres que son fijos, como son Citizen 4, Life Itself y La Sal de la Tierra. Y bueno, pues Jodorowsky Dune podría ser la cuarta o quinta opción, pero bueno, la verdad es que lo tiene difícil, o sea, tiene que pelear duro por la nominación en principio. Nada, pues ya hemos acabado este repaso por principales categorías. No sé si alguna categoría queréis añadir algo más, o si no, prácticamente comentar un poco antes de despedirnos, en general, cómo estás viendo la carrera, ¿no? Un año un poco de mezclas, ¿no? Vemos autores como Linklater o Iñárritu, películas académicas como The Imitation Game, nuevos valores como Whiplash, autores que se suponen un poco que están off como Wes Anderson, pero en realidad prácticamente están dentro de la industria, o clásicos ya como Fincher, que siempre está ahí aportando alguna nominación, ¿no? Un año un poco de mezcla, ¿no? Sí, un año de mezcla, de sordidez, y bueno, de aquí hay que vender emoción. Bueno, hay que tener en cuenta que al principio de año se hablaba de que había muchos nombres destacados. Estrenaban película Christopher Nolan, Darren Aronofsky, Paul Thomas Anderson, David Fincher, Wes Anderson, Richard Linklater, grandes directores del cine actual. Pero finalmente de todos ellos, pues realmente es Linklater el único que ha sobrevivido con fuerza a todos ellos, y en menor medida Fincher. Los demás son películas que un poco han ido desapareciendo poco a poco de la carrera. Y luego también me atrevería a decir que es una película un poco a estas alturas aburrida, es decir, le falta un poquito de picante, porque la verdad es que la crítica ha sido bastante, y eso que era una carrera bastante emocionante en teoría, pero bueno, todo J.K. Simmons, Patricia Arquette, Michael Keaton, Boyhood, Linklater, o sea, casi una carrera otra vez que ha sido muy unánime en favor de unos nombres. Y yo a priori, aunque hay algunas películas que todavía quedan por ver, me parece una carrera de nivel un poco o bastante inferior a la de, por ejemplo, la del año pasado. O sea, estas semanas lo recordábamos con los tops de fin de año. Es decir, el año pasado todos se lo comieron, Gravity y 12 años de esclavitud, pero estaba Nebraska, estaba Her, estaba El Lobo de Wall Street. O sea que era un año, yo creo que va a perdurar la cosecha del año pasado. Incluso Capitán Phillips, que era un apasionante ahí thriller lleno de emoción y analítico. Y este año son películas, pues eso, la mayoría correctas. Algunas gustarán más, otras gustarán menos. A algunos Boyhood les parecerá una obra maestra, a otros les parecerá que Birdman pues es un poco la confirmación de Alejandro González Iñárritu como gran director, pero quizás le falta pues la brillantez o cierto punto de redondez que tenían las películas del año pasado. Es un año en principio pues como la carrera, pues correcto, convencional, un poco está siguiendo un poco los niveles mínimos de calidad, pero le falta un poco, a lo mejor, una serie de títulos que puedan perdurar. Quizás de este año, pues para el futuro quedará Boyhood, quedará Birdman, pero es que venimos de un año pasado que, aunque los ganadores se concentraron solo en tres películas, que fueron 12 años de esclavitud, Gravity y Dallas Buyers Club, la verdad es que fue, yo creo, uno de los mejores años de los últimos tiempos en los Oscar.
Perfecto, pues aunque como yo estoy de acuerdo que es un nivel más o menos medio, una gran película de Fincher, pero no es un gran Fincher, y como hemos dicho, películas pues académicas o buenas películas de buenos directores, pero bueno, un año medio, pero aún así, aunque sea un año medio, la carrera siempre es apasionante gracias a que gente como Nacho Gonzalo lo cuenta muy bien en Lo que yo te diga. Ya sabéis, www.loqueyotediga.net o en su Twitter, @loqueyotediga. Me he puesto yo que voy a decir la fecha bien, o sea que voy a decirla, que es nominaciones a los Oscars son el 15 de enero, o sea casi prácticamente ya. Y Nacho, supongo que serán como siempre, a la hora de comer, lo adelantan, lo hacen muy pronto en Estados Unidos para que lo veamos a la hora de comer aquí, ¿no? Pues sí, aquí para que los Good Morning America y todos estos programas abran con la noticia, la verdad que tiene mucho mérito dar las nominaciones. Si lo hiciéramos en España, pues la verdad es que no sé yo si sería bien recibido eso de levantarse a las 5:30 de la mañana para ver las nominaciones. Y aquí en España pues pilla como siempre la hora de comer, 2:30 es la conexión con la sala de prensa y 3:20, todavía está por confirmar este año quién presentará. No sé si ya, como pasó con Seth MacFarlane, ya sacarán por ahí a Neil Patrick Harris, quizás ya le saquen partida y en las nominaciones ya contribuya a dar la lectura de nominaciones, y veremos a ver quién le acompaña y cómo es, y otra vez pues veremos esa emoción de ver esas pantallitas ahí que a veces aparecen alfabéticamente, a veces aparecen, no lo hacen para marearnos más, como el año en el que Argo salió la última mejor película para que así nosotros creyéramos que había una omisión total para la película de Ben Affleck. Y nada, ya ver qué pasa, y sobre todo, por favor, sería lo deseable que hubiera algún nombre de los que no hemos comentado, pues que entre, porque la verdad es que eso daría mucha vidilla, y aunque fuera simplemente una nominación testimonial, pues como pasó, me acuerdo de eso, el año de Gary Oldman, que entró cuando todo el mundo hablaba de Fassbender, entró él, o el año en el que entró Maggie Gyllenhaal por Corazón Rebelde, o el año de Max von Sydow, o como tú decías también de hace unos años, pues nombres que han entrado un poco, pues eso, a última hora. Y nada, veremos a ver si este año hay sorpresa, y sobre todo pues ver un poco lo que siempre ocurre, ver un poco pues esas películas que a lo mejor se les cuenta en algún apartado, como pasó por ejemplo el año de Los Miserables, que al no estar en fotografía, no estar en director, no estar en montaje, ya se veía que se caía en picado, y ver un poco pues este año si alguna de las favoritas también hay alguna categoría en la que no está, a ver qué pasa con Selma, ya a ver si se confirma, como parece, que Birdman será la película más nominada, ya a ver a cuántas nominaciones llega, si llega a 8, llega a 9, lo que parece es que este año parece que llegar a los 2 dígitos va a estar caro, o sea que veremos a ver con qué nos sorprenden. O como tú has anticipado antes, que una película como Ida se cuele en varias nominaciones, no solo en película de habla inglesa, en un año, como hemos dicho, un poco extraño, un poco medio, una película como Ida, que está gustando tanto, pues se cuele en actriz secundaria, por ejemplo. Sí, no, a mí se me da es un poco psicotrópico decir eso de sustancias que se cuele ella, pero bueno, ¿quién te dice que en fotografía, por ejemplo, no se pueda colar? Que es una fotografía muy alabada, les gusta mucho la fotografía en blanco y negro de películas así extranjeras, y bueno, es precisamente eso, una categoría que no hemos comentado, que Lubezki parece que podría ganar el segundo consecutivo, con todo lo que le ha costado, pues parece que por fin ahora se llevaría 2 seguidos, y bueno, y a ver un poco pues si hay alguna sorpresilla por ahí, o en música, o en los actores de reparto y tal. Yo personalmente, para mí la categoría más emocionante es la parte de la película, es la de actor, porque la verdad es que ahí es una lucha de nivel y enfervorizada. Y sobre todo, pues ver un poco los próximos días, los Globos de Oro, nominaciones de los Oscar, nominaciones de los BAFTA, veredicto del gremio de actores a finales de mes, para ya ver realmente cuál es la inercia que conviene seguir, si la de Boyhood, y si realmente pues un poco ese amor que ha despertado la convierte también en los Oscar en la película de la temporada, o es el momento en que The Imitation Game, pues que ha pasado minusvalorada por la crítica, pero que ha estado ahí siempre ante las asociaciones de críticos, pues coja el mando de la carrera y ya de aquí hasta el final. Perfecto, Nacho Gonzalo, como hemos dicho, @lo que yo te diga, locoyotediga.net, seguirle para seguir la carrera de Oscar o simplemente para seguir la actualidad cinematográfica. Pues si te parece, cuando sepamos los nominados, hacemos como todos los años y hacemos ese programa ya para saber los ganadores de la estatuilla. Pues nada, será un placer y como siempre un gusto estar contigo comentando esta pasión común de los Oscar. Perfecto, muchas gracias Nacho, y a vosotros hasta el próximo programa.